Ya, vamos a intentar que esta conversación o este debate o esta discusión sea más entretenida que el de ayer con el Frente Amplio, que haya mucho más intercambio de opiniones. Así que vamos a presentar inmediatamente en esta noche especial a nuestros contertulios de la casa. No necesita presentación, ¿no? La presidenta de la Fundación Daya, Ana María Gamuri. Aplauso grande para Ana María. Muchas gracias, muchas gracias. Lamentablemente no de candidata diputada, pero sigue estando a cargo de la Fundación Daya. Hay prioridades. Mi prioridad hoy día es seguir a cargo de Fundación Daya, sí. Ya, yo voy a empezar a leer todos los currículums de nuestro siguiente invitado, que no es poco, ¿eh? Partamos con Gisela Kuster, neuróloga, neurofisiológica clínica, especialista en epilepsia y electroencefalografía, profesor agregado de neurología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, miembro de la Sociedad Internacional de Clínicos Canábicos también, y además es directora de investigación y estudios clínicos de la Fundación Daya. Bienvenida, Gisela. Bienvenida, Gisela, gran título. Nelly Baeza. Ella es médico de la Universidad de Chile, Nelly. Es máster en Educación Pública y Gestión Sanitaria de la Universidad de Granada y es directora del Centro de Salud Pública de la Universidad Central de Chile. Doctora Baeza, bienvenida también usted. Gracias. Y nuestro cuarto invitado es don Francisco León, doctor en Filosofía, magíster en Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela, presidente de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética, director del Centro de Bioética de la Universidad Central de Chile y del Magíster de Bioética Social y Salud Pública. Francisco, bienvenido también. Muy bien. Doctor León, a este debate, panel, ¿no? Que estamos viendo. Con esta conversación. Conversación, intercambio de opiniones, en fin, ¿no? Este living ciudadano, que me encanta decirle living ciudadano a nuestro bonito nombre. ¿Ah? Está bueno. Tuvimos recién dos casos con que empezamos el programa. El caso de un ex carabinero que cae de 20 pisos, David Franchini, queda completamente fracturado, ¿no? Después de cumplir con el deber. Es un milagro que esté vivo y que luego esté caminando, y él usa medicina, cannabis como medicina para superar sus dolores. Dice que es lo que más le ha servido y lo único que lo mantiene sin dolor. Y luego el caso de León, vinieron sus padres acá. De Lucas. Perdón, de Lucas. Él tiene 3 años, él había sido dado de baja a los 3 meses, y sus padres vienen acá a contarnos su historia, que gracias al uso también de cannabis medicinal ha podido curar su epilepsia refractaria y hasta el día de hoy se mantiene como un niño sano. Después, repito, luego de haber sido dado prácticamente desahuciado neurológicamente, medicinalmente en la medicina pública y también privada. ¿Cómo ven ustedes este caso? Ustedes no están de acuerdo, tengo entendido, con el uso de medicinal de la cannabis, ¿no? Bueno, voy a partir yo. Así como no estar de acuerdo, por eso es que no va a ser tan discutido, porque el tema es que es como usamos el uso racional de los fármacos, ¿ya? Lo mismo pasa con el uso medicinal del cannabis, ¿ya? Que es un uso medicinal para los casos que tú has dicho, en este caso que ha presentado el programa, que está bien. Ahora el tema es que hacemos abuso del cannabis los que no lo necesitamos, y ese es el problema de salud pública desde mi perspectiva. El uso medicinal está restringido, está en estudio, es muy muy puntual, y ese se está siendo seguido por personas como la doctora que nos acompaña también. Entonces, pero el tema es que se mezcla y la gente se confunde, y tenemos que, si vamos a hacer uso medicinal del cannabis, tenemos que también inmediatamente al lado tener una política pública del uso del cannabis. A ver, entonces para marcar el debate en el fondo de la conversación, ¿y tú estás a favor del uso medicinal de la cannabis? En estos casos que son extremos, en casos puntuales y extremos, ¿tú estás de acuerdo con el uso medicinal? Sí, porque está probado, digamos, cada vez más que este uso en dolores neuropáticos específicos, en que ya la analgesia normal, en vez de usar morfina, que también tiene sus efectos recreativos, no se debería usar, digamos. En tu caso, Francisco, ¿tú estás de acuerdo con el uso medicinal? Sí, mira, yo como filósofo me he dedicado desde hace muchos años y aquí en Chile desde hace 15 años a poner en marcha los comités de ética de investigación. Entonces mi tarea fundamentalmente es proteger a las personas que participan como sujetos en una investigación.
Entonces, en ese sentido, yo estoy de acuerdo con el uso medicinal del cannabis, siempre que se haya comprobado con un ensayo clínico, al igual que otros medicamentos, que se haya comprobado que tiene efectos medicinales. Se está comprobando, cada vez hay más evidencia científica, podemos decir. Entonces, cuando hay evidencia científica, se puede ofrecer como una medicina. Si no hay evidencia científica todavía, no sé, en estos dos casos en concreto que has mencionado, se puede hacer un uso compasivo. El médico puede hacer un uso compasivo de un fármaco nuevo que todavía no se sabe bien, o de una sustancia que todavía no controlamos bien. Puede hacer un uso compasivo, pero cuanto antes sería bueno que el sujeto al que se le da esa sustancia estuviera en un proceso de investigación, en un proyecto de investigación controlado, con un comité de ética que haga seguimiento y que se le informe claramente en qué situación está la utilización, por ejemplo, del cannabis, en ese caso concreto. En epilepsia, yo no lo sé, no tengo el dato científico. Si está comprobado científicamente que sirve para la epilepsia, se le puede dar con receta médica sin más. Si no está comprobado todavía, habría que decirle, mira, es un uso en que te arriesgas porque tiene estos beneficios y no sabemos todavía qué ocurre con estos riesgos. Perfecto, doctor Küster. Bueno, yo creo que es importante, me parece súper bien la opinión, me alegra la apertura, ¿cierto? Porque nosotros hemos vivido en carne propia la férrea posición de las sociedades científicas en particular. Y quiero recordar, sí, que el cannabis como medicina tiene una tradición milenaria. Sí. La verdad es que existía y se usaba como medicina y con eficacia demostrada y seguridad demostrada, tal vez no con los parámetros científicos que tenemos hoy día, pero la gente lo usaba. Y en Estados Unidos, antes de que partiera esta convención internacional que prohibió las drogas, ¿cierto? Y puso la marihuana en lista 1, se usaba y se expendía libremente en farmacias para la migraña y para una serie de condiciones, fundamentalmente con dolor, pero también se había reportado en los años 80 que era eficaz en pacientes con epilepsia. Sin embargo, vino esta prohibición y se cortó toda posibilidad de, primero, acceso a una medicina eficaz y segura y fundamentalmente a los estudios científicos. Entonces tuvimos ahí un gap de muchos años de pérdida de un medicamento con un potencial valiosísimo, que estamos viendo hoy en día que cada día más se expande la cantidad de patologías en las cuales se puede utilizar. Absolutamente. ¿Cuál ha sido tu experiencia también con la Fundación Daya, Ana María, frente a los casos Bueno, primero decir, también yo valoro muchísimo la apertura. Estamos viendo claramente cómo ha habido en el último tiempo un cambio que se corresponde con la consolidación de la evidencia, ¿cierto? Y también con el reporte ya cada vez más masivo de los pacientes que están experimentando los beneficios del cannabis medicinal, y eso no solo en Chile, es algo que está pasando a nivel mundial. España está liderando también en gran parte esos procesos. Nos ha tocado compartir e intercambiar experiencia con los científicos e investigadores españoles. Y la experiencia en Fundación Daya, la verdad es que, por decirlo de manera simple, para nosotros ha sido sobrecogedora. Yo creo que nunca imaginamos, cuando comenzamos este camino, las verdaderas implicancias, los alcances que esto podría llegar a tener en cambiar tan radicalmente la calidad de vida de tantos pacientes. Por Fundación Daya han pasado más de 10.000 pacientes. Aproximadamente el 60% está con un seguimiento activo, que está pudiendo ejercer esto, porque no nos olvidemos que las vías de acceso en Chile han estado limitadas. Sí. Entonces, hasta el momento, el autocultivo y la autoprovisión ha sido la única vía eficaz, ¿cierto? ¿Cuántos casos como el de Lucas hay actualmente? 600 casos de pediátricos tenemos en la Fundación Daya al día de hoy. ¿Con ese diagnóstico? Del total de los pacientes que tenemos en Fundación Daya en este momento, el 60% son epilepsia. Perdón, tenemos 800 casos en Santiago de pediátricos y 600 son epilepsia, 60% de epilepsia, perdón. Entonces, es un número elevado y estamos hablando particularmente de epilepsia refractaria, es decir, que son resistentes a los tratamientos convencionales y cuya calidad de vida queda gravemente afectada, y la de todo su círculo familiar. Y es bien interesante porque cuando uno va a la historia, incluso las primeras farmacopeas a China, por allá el 3734 a.C., ya encontramos que se consignaban sus usos para las convulsiones. O sea, ya aparece consignado estos usos desde muy antiguo, ¿no? Y lo que decía la doctora
doctora Küster, los fármacos en base a cannabis, las preparaciones fueron las más recetadas y las más vendidas en Estados Unidos hasta el año 37, hasta que se instala la prohibición. Finalmente, esta prohibición ha significado una grave vulneración de los derechos humanos de los pacientes porque se ha limitado el acceso a alternativas terapéuticas eficaces. Hay una prohibición, pero también hay una mirada del mundo de ustedes, ¿no? Del mundo de la medicina chilena, que les quiero leer para ver qué les parece a ustedes, ¿no? Que una declaración pública que está suscrita por las sociedades de neurología, de pediatría, de anestesiología y las facultades de medicina y el Colegio Médico, ¿no? de Chile. Dice: es importante aclarar que la evidencia disponible sobre los usos terapéuticos de la marihuana es insuficiente, lo que contrasta, dice, con la vasta evidencia científica sobre sus efectos perjudiciales. Sí, lo que pasa es lo que dice el profesor León, que no han habido, por esta prohibición que hubo de la utilización, suficientes ensayos clínicos para poder probar los efectos terapéuticos de la cannabis. Porque sí es cierto, que por eso es lo que yo digo, que si bien en estos casos puntuales que son de extrema gravedad y que no hay otra solución y otro fármaco, la cannabis, yo en lo personal he visto también pacientes pediátricos que han mejorado su calidad de vida porque esta espasticidad muchas veces que tiene la epilepsia por sus crisis y por los fármacos que utilizan, se ve favorecida y los niños tienen una mejor relación con el medio, no tienen tanto problemas de memoria, pero esto es cuando se usan en las patologías. El tema es que los efectos adversos que tienen en las personas que no está prescrito usar esta sustancia activa es que les produce más daño que beneficios. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con todos los fármacos? Recordar que todos los fármacos se llaman también drogas. Entonces tenemos que ser responsables como sociedad de si vamos a utilizar un fármaco, utilizarlo para eso, y las personas no utilizarlo en actividades recreacionales porque produce problemas, o sea, tiene problemas de violencia, tiene problemas de... Quiero ver la respuesta de la doctora Küster frente a esta aprehensión, ¿no? del mundo del Colegio Médico y, en fin, anestesiólogo, neurólogo, pediatra. Bueno, a mí me parece que esa declaración es gravísima porque está confundiendo dos cosas que son totalmente distintas y apuntan a dos grupos de la población totalmente distintos. Uno son los usuarios medicinales que tienen patologías o condiciones a veces muy complejas, de muy difícil tratamiento, que no responden a las terapias convencionales o con los medicamentos habituales los pacientes tienen efectos adversos serios o intolerables, ¿cierto? Y en los cuales entonces el cannabis medicinal tiene ahí un nicho muy importante, ¿ya? Y lo otro es el uso recreacional, que por lo demás las cepas medicinales son totalmente distintas a las cepas que se adquieren por los jóvenes, ¿cierto? En la calle, incluso muchas de esas no es marihuana pura, es marihuana prensada con componentes químicos tóxicos. Es decir, decir que el consumo medicinal está asociado a serios efectos adversos, atribuyendo estos efectos adversos al uso de esta marihuana, que no es medicinal, es una falacia. Entonces es súper importante que queden claro que no se puede llamar a la confusión o prestarse, ¿cierto?, las sociedades para generar esta confusión en la opinión pública. Sí. A mí me da atención Perdón, que quiero acotar en ese sentido. Cuando se dice que no existe todavía suficiente evidencia, la verdad es que eso, hay que decirlo, hoy día eso es mentira. Así directamente mentira. Hoy día hay máximo nivel de evidencia para el dolor crónico, para el neuropático, para esclerosis múltiple, ¿cierto? Y como coadyuvante en las terapias de quimioterapia y radioterapia para los pacientes oncológicos. Máximo nivel de evidencia y evidencia considerable y muy importante en muchísimas otras patologías. Entonces eso, como dejarlo claro como aseveración, preocupa porque denota una falta de conocimiento de la actualización de lo que es el estado actual de la evidencia. Y eso dejarlo como sumamente claro en principio. Y la doctora Küster tiene mucha razón cuando dice que son dos situaciones distintas. Dicho esto, aún así, cuando se tiende a mezclar artificialmente este tema, es importante igual dilucidar que efectivamente el uso recreativo del cannabis, así como de otras sustancias lícitas o ilícitas como el alcohol, por supuesto que tiene efectos adversos, pero también hay que ser claro que los efectos adversos del uso recreativo del cannabis son menores que los del alcohol, los del tabaco y las de muchas otras drogas que son consideradas lícitas. Y eso es importante también tenerlo claro, es decir, aunque son planos distintos, desde un punto de vista de salud pública, que es el bien jurídico a proteger, que toda legislación en política de drogas debe buscar, es una regulación
apropiada. Perfecto. Y no la prohibición la que vela mejor por la salud pública. Estamos recién en el caso terapéutico, ni siquiera todavía hemos hablado del caso recreativo. ¿Qué le parece la mirada de estos a ver, médicos? yo creo que tenemos una asignatura pendiente en Chile, que son los cuidados paliativos. Y esto nos preocupa mucho en el ámbito de la bioética. O sea, no sabemos tratar el dolor. Gran parte de nuestros pacientes mueren con dolor innecesario, Así es. que podría evitarse. Por ley, en la ley de derechos y deberes de las personas en la atención de salud, se dice que tenemos derecho todos a tener cuidados paliativos cuando seamos enfermos terminales. En la práctica hay equipos de paliativistas en oncología y prácticamente muy poco más. O sea, hay otras muchas patologías que cursan con mucho dolor al final, en que no hay un tratamiento adecuado suficiente del dolor. Entonces, para mí, podemos decir, si hay evidencia científica de la utilización del cannabis o de otras sustancias que sirvan como sustitutos de la morfina o de otros elementos, me parece que cuanto más arsenal de paliativos tengamos, mejor. O sea, Otra cosa es cambiar nuestra cultura, porque aunque lo tengamos, no lo usamos. O sea, aunque tengamos morfina, la usamos muchísimo menos que otros países. Entonces, ahora, también déjame poner una pregunta en la mesa, porque a nosotros, a los periodistas, nos pagan por ser desconfiados, ¿no? El periodismo es la profesión de la desconfianza. Así podemos llegar a las verdades. Y cuando uno dice, si tenemos médicos, ¿no?, de todos los ángulos, y además médicos con gran trayectoria, tenemos el caso también de la Ana María, que ha visto casos patentes frente al uso todos los días en la fundación, en las consultas. ¿Por qué esto no es legal, la medicina? Sí, ya la legal. Medicina. No, pero legal así con todo. ¿Por qué estamos seguimos debatiendo esto? Es legal, es totalmente legal. Poco, pero no puedes cultivar, por no puedes autocultivar. autocultivar. Que sí, Freddy, ¿hasta cuándo? No, pero sí, es legal. Espérate, lo que dice la Corte Suprema es una cosa, pero puede ir un carabinero y puede ir a decirte, oye, estáis cultivando, estáis cultivando. Por algo el debate está, ¿no? Espera, déjame aclararte. Espera. Entonces mi pregunta es, frente a este tema, porque está en la dualidad de la legalidad, ¿por qué no ha sido despenalizado? ¿Qué influencia hay de los laboratorios en esto? Y también tienen, me imagino, su negocio suculento con todos estos fármacos que no son alternativos dentro del mercado de la salud. Pregunto yo, ¿no? Porque ¿cuánto vale un medicamento basado en la morfina? ¿Cuánto vale un medicamento con receta médica retenida versus cultivar tus 4 o 5 porque está caro? No está penalizado, no está penalizado, pero puede ir alguien a molestarte a tu casa, te puede llevar, tienes que ir igual al juzgado, en fin, y llegar a la Corte Suprema para que la Corte Suprema, después de pagar abogado, te diga, no, ¿sabe qué? Cultive nomás. Yo te puedo contestar esa parte puntual como para aclararla, porque es importante también para la audiencia que quede despejado, ¿no? En Chile, el autocultivo para uso personal, y eso incluye un tratamiento médico, está despenalizado, es lícito. ¿Ya? Y eso está claro. Nosotros tenemos, yo sé que había una mala interpretación de la ley durante mucho tiempo, pero eso ya cambió desde hace casi 3 años, ha ido cambiando, y tanto es así que todo el universo de nuestros pacientes que se ha habido afectado por situaciones de ese tipo y que han sido llevados a la justicia, todos han sido sobreseídos de la ley. Me refiero que se ha terminado harto. A eso se refiere. Pero perdón, déjame terminar. Es que lo hemos hablado harto, es que para no perder tiempo, lo hemos hablado harto y cada uno puede plantar mata en su casa. Estoy hablando en términos globales, ¿no? En términos de que se pueda libremente cultivar para usos medicinales sin tener que pedirle permiso a los S4, a los S10, al SAG, no sé qué. ¿Por qué no se vende como se vende vino o como no se vende otro tipo de drogas legales? Porque lamentablemente no hemos tenido una política de drogas adecuada. Estamos atrasados respecto a lo que ha sucedido en países, por ejemplo, hay experiencias excelentes como en Canadá, como en Holanda, en Israel, donde en Israel, por ejemplo, en el sistema público se le entrega a los pacientes. Hay lugares donde van los pacientes a vaporizar, por ejemplo, 27.000 pacientes en el sistema público actualmente. Exacto, de dolor, de epilepsia, etcétera. Y claro, es un muy buen punto el que tocas del tema de las farmacéuticas, porque hay poderes, ¿cierto?, detrás, involucrados, y claro, las farmacéuticas están asociadas y financian parte de las actividades de las sociedades científicas. Lamentablemente ahí hay un conflicto de interés, y es verdad, yo recojo el tema porque yo lo vemos con los pacientes tienen temor igual. O sea, la ley, al ser mal interpretada, efectivamente a veces igual llega carabineros, igual llega policía, ¿cierto?
vulneran sus derechos. Lo echaron de la institución. Exactamente, claro. Exactamente. Entonces, pero la justicia restituyó eso. Sí, pero aún así lo echaron igual. Sí. O sea, lo ideal, claro, sería que el paciente no tuviera que pasar por toda esta situación judicial. Entonces, hay que ponerse de acuerdo y tener una política de drogas moderna. Y ahí hay que recoger no solo la visión de los médicos que ven a los pacientes con las secuelas de la adicción, porque ese es un extremo, ¿cierto? Sí. Hay que ver todos los puntos, lo que involucra al tráfico, ¿cierto? La salud pública, que haya un acceso real a una medicina de bajo costo, ¿cierto? Que sabemos que es si mi pregunta es fondo y hablando también de ética, ¿no? El poder de los lobbies, porque nadie se va a meter con el alcohol porque tienen un lobby tremendo en las autoridades, nadie se va a meter por todo lo que significa. No hemos podido meter con los alimentos. Exacto, no sé si alguien se puede meter con la farmacéutica dentro del tabaco. Por supuesto. Acá en Chile también eso ha sido muy fuerte. Que cuesta muchísimo y todavía... Entonces, ¿cuál es el poder real de la farmacéutica en este debate? No sé si es tanto el poder de las farmacéuticas en este caso como los miedos que existen culturales, porque no es la persona que cultiva para un uso medicinal pequeño, individual. Es decir, podemos cultivar marihuana para un uso medicinal. ¿Quién controla la marihuana medicinal? Ese sería el tema. Yo creo que el temor es a que el cultivo individual sea una extensión de la utilización de la marihuana por parte de la población joven, etcétera. Me parece que va más por ese lado, porque económicamente no creo que les influya mucho a las farmacéuticas. Doctora, en el sentido de que va a costar muchísimo en la cultura médica, no sé, aquí yo no soy médico, pero hay dos doctoras, va a costar mucho sustituir la morfina, por ejemplo, o otros analgésicos solamente por marihuana. Doctora, esa hay una pregunta. Va a haber un tiempo de complementación ahí. ¿Sabe por qué le hago la pregunta? Porque los papás de Luca gastaron una millonada de plata en la medicina tradicional y esto finalmente, que es un autocultivo, y gracias a la Fundación Daya también, han logrado tener a su hijo bien sin este costo de dinero, ¿no? ¿Cuánto poder hay detrás del dinero? Yo creo que existen dos cosas. Una que tiene que ver con lo que decía un poco el Francisco, la cultura, y esto de que ya llevamos, decía 1938, casi 100, 200 años, de esta prohibición y este tabú de prohibir esto, como fue el alcohol en su época y que tuvo todo esto de películas y demás. Lo mismo pasa acá en este caso, que la gente tiene miedo de hacerse adicto, de que le pueda provocar daños, porque siempre ha habido mucha penalidad en esto. Yo desconozco el tema de los fármacos, pero siempre hay alguna. Nosotros en general, yo me sé solo los genéricos siempre, así que no me visita ningún laboratorio, además que soy salubrista, entonces ellos no saben, los laboratorios, que yo soy la que decido qué comprar, entonces al final sí influye, pero no atiendo tantos pacientes, entonces no soy atractivo para su negocio. Muy bien. Pero de hecho es así, o sea, la industria farmacéutica ha financiado campañas contra la legalización. Eso es claro, al igual que la industria del alcohol, a nivel global, digamos, ¿no? Claro, al igual que la industria del alcohol también ha financiado campañas contra la legalización. ¿Por qué? Pasa algo bien interesante. Ahí donde se legaliza el uso del cannabis para todo uso, baja el consumo de alcohol. Empieza a haber una suerte de sustitución de una droga más dañina, se sustituye por una un poco más inocua. Un mercado en competencia. Entonces es bien interesante eso. Sí, y por otro lado, otro dato con respecto a lo que decía el doctor, muy interesante, los analgésicos de origen opioide yo creo que están llamados a combinarse con los derivados del cannabis y con el cannabis, ya que, por ejemplo, en Estados Unidos, en aquellos estados donde se ha incorporado el uso de cannabis medicinal, han disminuido un 25% las muertes por sobredosis de analgésicos de origen opioide. Y eso es sumamente interesante. Y también quiero volver a un punto que tocó el doctor que me parece muy relevante con respecto a los cuidados paliativos. La OMS en su informe de cuidados paliativos en el año 2014 nos informa de que solamente el 10% de las personas en el mundo entero que requieren cuidados paliativos al final de la vida lo reciben. 10%, tenemos 90% que no lo reciben. Y esto es un asunto básicamente de derechos humanos y de dignidad. Y cuando tenemos una alternativa terapéutica como el cannabis, económica, segura y eficaz, es un deber ético facilitarla para todo ese 90% de pacientes en el planeta que no están recibiendo la ayuda que necesitan. Y desde nuestra experiencia en Fundación Daya, créanme que cursar por esa etapa del ciclo vital acompañado de cannabis es una experiencia radicalmente distinta tanto para el paciente como para su familia. Y eso lo constatamos en las
las múltiples testimonios que recibimos incluso cuando los pacientes han fallecido de las familias, porque de verdad hizo una diferencia significativa. Entonces yo creo que este es el momento de ponernos todos a dejar los tabús de lado y a trabajar en conjunto por facilitar esto. Y otra cosa, un pequeño detalle, nosotros no creemos que tiene que ser la última alternativa cuando todo lo demás fracasó. ¿Por qué? Porque es una alternativa con menos efectos adversos, segura, poco tóxica, sin riesgo de mortalidad, por lo tanto debe estar de las primeras alternativas y no de las últimas. Eso es muy importante. 3 minutos, es muy interesante, nos cansamos de hablar de la recreativa todavía, porque me gustaría saber la opinión de usted. Quizás alcanzamos a ver. Sí, ya. Este viejo adagio que ya está es convertido en adagio, ¿no? Que la marihuana es la puerta de entrada para otras drogas. Me gustaría saber también la opinión de usted, porque también lo dicen acá los médicos, ¿no? De nuevo, que es una desinformación de los médicos, eso está descartado. Todos los colegios médicos de no sé qué acá dicen es la puerta de entrada hacia drogas más duras. Doctora Küster. No está demostrado. Incluso ahora se plantea que es la puerta de salida el cannabis. Claro. O sea, uno puede tratar pacientes con adicciones a drogas así llamadas duras, ¿cierto? Con cannabis, supervisado por médico, por supuesto, con formatos medicinales. Así que eso no es real. Encontramos una evidencia, acaba de salir un estudio muy interesante en la República Checa, justamente haciéndonos cargo de estos puntos controversiales, que demuestra que la decriminalización, ¿cierto?, del cannabis no está en inglés, no influye en la edad de inicio de los consumos ni en el consumo juvenil. Y ese es un punto muy importante, porque sostenidamente se mezcla esta conversación y se dice, si regulamos, si permitimos, eso va inmediatamente a disparar los consumos juveniles. La evidencia nos muestra justamente lo contrario. Ahí donde hay una regulación responsable, donde hay normas claras, donde no se deja todo el terreno librado al narcotráfico, justamente de esa manera se protege mejor la salud particularmente de los jóvenes, que es lo que más nos interesa. Y este estudio se los puedo dejar porque es muy interesante. Acaba de salir desde mayo, justamente en ese sentido, que avala lo que estamos diciendo. Y también les trajimos un regalo nosotros a los doctores, ¿puede ser? Sí, pero por supuesto. El trabajo que hemos hecho en Fundación DAIA, acá hay una recopilación de lo que es la evidencia científica, tanto del uso medicinal como de regulación y políticas públicas. ¿A qué cámara? Está hermoso. Acá. ¿A la 1? La 1 está por allá. Más de 220 estudios recopilados y esto es como la evidencia actualizada. Quiero pedir un aplauso grande para la doctora Baeza, por favor, que estamos terminando con el doctor León también, que vino. Una invitación. Dígalo, Ana María. Y se la dejamos extendida porque el 29 y 30 de septiembre de este año tenemos nuestro tercer seminario internacional de cannabis medicinal, el evento más importante del Cono Sur en la materia, y desde ya están invitados. Estamos viendo el lugar en Chile, por supuesto en Santiago, así que nuevamente tendremos 9 expositores internacionales del más alto nivel, la doctora Küster, por supuesto, entre ellos, así que justamente porque queremos avanzar en la formación médica, y vamos a partir también ahora con las capacitaciones para los profesionales de la salud también, porque nos demandan muchísimo de todo el país. Así que vamos a empezar también con eso. Aplauso para Ana María también, que estaba aquí ya de la casa, la Ana María ya de lo que... Y también para la doctora Küster, gracias por haber venido, doctora. Son los debates que no antes. Neuro sin verba, ¿no? Siempre por ti mismo, las cosas que no te diga el otro, ¿no? Las cosas que tú mismo estás viendo, que hace finalmente el pensamiento crítico que debe tener todo ciudadano, y si contribuimos en algo como programa, nos vamos satisfechos y contentos.